El sol de medianoche se negaba a abandonar San Petersburgo, o era la ciudad la que se aferraba a él, temerosa de la oscuridad que vendría con el otoño. Leo Müller, recién llegado de una Alemania ordenada y predecible, sentía que flotaba en un sueño lúcido. Las fachadas color pastel de los palacios a lo largo del Neva brillaban con una luz etérea, casi irreal, y el aire vibraba con una energía que era a la vez festiva y melancólica. Las famosas noches blancas. Había leído sobre ellas, soñado con ellas, y ahora estaban aquí, envolviéndolo en su abrazo luminoso mientras se dirigía, con el corazón palpitante de una mezcla de emoción y nerviosismo, hacia la Fundación Vorontsov. La beca para una pasantía de 6 meses en esta renombrada institución cultural, un santuario dedicado al arte y la historia rusa, era la culminación de años de estudio y la promesa de un futuro brillante. El edificio en sí era un palacio restaurado, una mole opulenta de mármol y estuco que susurraba historias de zares y revoluciones. Al cruzar sus imponentes puertas, Leo sintió el peso de la historia y una oleada de humildad. Su pulcro pero modesto atuendo de estudiante, sus gafas de montura sencilla, todo en él gritaba extranjero idealista, un contraste notorio con la severa formalidad del lugar. Anushka Petrova Volkov, la subdirectora, lo recibió en su despacho. Una estancia vasta, con muebles oscuros y retratos de ancestros desconocidos que parecían juzgarlo desde sus marcos dorados. Era una mujer de unos 45 años, de tez olivácea, que sugería raíces más al sur o en el Cáucaso, su cabello oscuro recogido en un moño implacable que no permitía ni un solo pelo fuera de lugar. Sus ojos oscuros y penetrantes lo evaluaron con una frialdad que heló el entusiasmo inicial de Leo. No hubo sonrisa, solo un asentimiento casi imperceptible. Herr Müller, su voz era grave, con un acento ruso que endurecía aún más las ya formales palabras. Bienvenido. Esperamos que su renombrada eficiencia alemana sea de utilidad para la Fundación. La frase flotó en el aire, cargada de una ironía apenas velada que Leo, en su ingenuidad, casi pasó por alto. Le asignó un escritorio en un rincón apartado de una oficina compartida, lejos de las ventanas que daban al río, un pequeño islote en un mar de actividad burocrática. En los primeros días, Leo se esforzó por orientarse. Conoció a otros miembros del personal, algunos amables pero distantes, otros que parecían haber absorbido la frialdad de su superiora. El único que le dedicó una mirada que no fuera de evaluación o indiferencia fue Dmitri Ivanovich Sokolov, el archivero. Un hombre de unos 60 años, canoso, de movimientos pausados y ojos que parecían haberlo visto todo. Le ofreció una sonrisa enigmática y una taza de té caliente un día que Leo parecía particularmente perdido. San Petersburgo puede ser abrumador al principio, joven, murmuró Dmitri, su voz como el crujir de papeles antiguos, especialmente bajo esta luz que no descansa. La primera tarea que Anushka le encomendó fue la prueba que había insinuado. Necesitamos un resumen detallado de la correspondencia del pintor Obskurevich Nikolai Rodchenko, dijo, entregándole una lista de referencias. Está en los archivos B y C. Lo necesito para el viernes. Confío en que podrá manejarlo. Era martes. Leo asintió, ansioso por demostrar su valía. Lo que Anushka no mencionó fue que el acceso a los archivos B y C requería una serie de autorizaciones que ella, convenientemente, no facilitó. Pasó un día entero navegando la burocracia interna, sintiéndose cada vez más frustrado. Fue Dmitri quien, con un gesto discreto, le deslizó los formularios correctos y le indicó a quién dirigirse. Trabajando hasta tarde, bajo la luz perpetua de las noches blancas que hacía difícil distinguir el día de la noche, Leo completó el resumen. Era minucioso, bien investigado y estaba orgulloso de él. El viernes se lo presentó a Anushka. Ella lo hojeó con desdén, sus labios apretados en una fina línea. Fue su único comentario durante un largo minuto. Luego levantó la vista. Esperaba una mayor profundidad analítica, Herr Müller. Su enfoque es predeciblemente germánico, demasiado fáctico, poca alma rusa. Lo dijo en voz lo suficientemente alta como para que los otros ocupantes de la oficina lo oyeran. Las mejillas de Leo ardieron. Sabía que el informe era bueno. La crítica era injusta, diseñada para menospreciarlo. Así comenzó el patrón. Las tareas que Anushka le asignaba eran progresivamente más meniales. Organizar estanterías que ya estaban en orden, verificar pies de foto de imágenes para catálogos antiguos, transcribir entrevistas grabadas con una calidad de sonido pésima.
Las tareas que Anushka le asignaba eran progresivamente más meniales. Organizar estanterías que ya estaban en orden, verificar pies de foto de imágenes para catálogos antiguos, transcribir entrevistas grabadas con una calidad de sonido visible. Mientras tanto, otros pasantes, jóvenes rusos con menos experiencia académica, recibían encargos más estimulantes relacionados con las exposiciones en curso. Leo se sentía invisible, su talento desaprovechado. Las reuniones de equipo relevantes para su área de estudio se convocaban sin que él fuera informado, o se le avisaba con minutos de antelación, imposibilitando cualquier preparación. Sus correos electrónicos a Anushka solicitando aclaraciones o material eran ignorados durante días, o respondidos con monosílabos crípticos que solo aumentaban su confusión. ¿Soy yo?, se preguntaba Leo en la soledad de su pequeño apartamento alquilado, mientras el sol de medianoche se filtraba por las cortinas. ¿Soy demasiado sensible? ¿Son diferencias culturales que no logro entender? ¿O es que realmente no estoy a la altura de esta oportunidad? La duda, como un gusano, comenzó a roer su confianza. Revisaba su trabajo una y otra vez, buscando fallos inexistentes, la sombra de la condescendencia de Anushka proyectándose sobre cada palabra que escribía. Dmitri Ivanovich se convirtió en su único ancla. El viejo archivero no hablaba mucho, pero sus pequeños gestos de amabilidad eran oasis en el desierto de frialdad. Una taza de té dejada en su escritorio, un libro raro, casualmente olvidado cerca de donde Leo trabajaba, con un pasaje marcado que resultaba ser crucial para una de sus tareas. «No todas las tormentas se anuncian con truenos, joven», le dijo Dmitri un día mientras observaban juntos el Neva desde una ventana polvorienta del archivo. «Algunas simplemente erosionan». Leo entendió. La hostilidad de Anushka no era una tormenta abierta, sino una erosión constante, diseñada para desgastarlo, para hacerlo dudar de sí mismo hasta que él mismo decidiera que no pertenecía allí. A pesar del desánimo, una chispa de su antigua pasión por el arte ruso se negó a extinguirse. Por iniciativa propia, y para demostrarse a sí mismo que aún era capaz, comenzó a investigar a fondo un aspecto particular de una próxima gran exposición sobre el mecenazgo artístico en la Rusia imperial. Pasó incontables horas extra en la biblioteca de la Fundación y en los archivos, a los que ahora accedía con la ayuda tácita de Dmitri, desenterrando detalles olvidados, conectando puntos que otros habían pasado por alto. El resultado fue un informe brillante, lleno de análisis originales y nuevas perspectivas. Con un nudo de aprensión en el estómago, se lo presentó a Anushka. Quizás esto, pensó, finalmente le demostraría su valía. Ella lo recibió con la misma indiferencia de siempre. «Ah, más trabajo extra, Herr Müller. Qué aplicado. Lo revisaré cuando tenga tiempo». Y lo dejó a un lado de su escritorio, debajo de una pila de otros papeles. Leo sintió una punzada de desesperanza, pero se obligó a mantener la compostura. Unos días después hubo una reunión preparatoria para la exposición. Se suponía que Leo no debía asistir, no había sido convocado, pero Dmitri le había susurrado la hora y el lugar. «A veces es bueno ver el escenario antes de que se levante el telón», había dicho el archivero con su habitual aire enigmático. Leo se deslizó discretamente al fondo de la sala de conferencias. El director de la fundación, el señor Alexei Kuznetsov, un hombre mayor de aspecto distinguido y aire de intelectual de la vieja escuela, presidía la reunión. Anushka Volkov estaba presentando los conceptos clave de la exposición, y entonces Leo lo escuchó. Párrafos enteros, ideas centrales, incluso algunas de sus frases más originales, saliendo de la boca de Anushka como si fueran suyas. Presentó su análisis del mecenazgo de la familia Yusupov, los mismos puntos que él había desarrollado en su informe, con una seguridad que la hacía parecer la autora intelectual. Kuznetsov asentía, impresionado. Otros curadores tomaban notas. Leo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Una oleada de rabia fría, seguida de una náusea amarga, lo invadió. Era un plagio descarado, un robo de su trabajo, de su esfuerzo, de su pasión. Se sintió pequeño, humillado, pero sobre todo traicionado. En ese momento la duda se disipó. No era él, era ella. Y lo que estaba haciendo era deliberado y cruel. Salió de la sala sintiéndose vacío, pero con una nueva y gélida determinación creciendo en su interior. Ya no se quedaría callado. Comenzó a documentar cada interacción, cada tarea asignada, cada correo ignorado, guardando copias de su trabajo y de las versiones que Anushka luego modificaba o descartaba.
El joven idealista estaba siendo reemplazado por alguien más cauteloso, más herido, pero también más resuelto. La noche de la inauguración de la exposición llegó como un clímax inevitable. El palacio de la Fundación Vorontsov bullía de actividad. Figuras importantes de la sociedad de San Petersburgo, académicos, coleccionistas y diplomáticos, se mezclaban en los salones opulentos, admirando las obras de arte iluminadas con maestría. Las noches blancas, afuera, parecían añadir una capa extra de magia y solemnidad al evento. Leo había sido asignado por Anushka a una tarea particularmente humillante: asegurarse de que las bandejas de canapés estuvieran siempre llenas y discretamente retirar las copas vacías. Un becario de historia del arte con honores, reducido a camarero improvisado. Apretó los dientes y cumplió, observando desde la periferia. Anushka era el centro de atención, moviéndose con gracia entre los invitados, explicando los detalles de la exposición. Su exposición, pensó Leo con amargura, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. El director Kuznetsov la acompañaba, presentando a los donantes más importantes. Entre ellos destacaba el señor Orlov, un anciano empresario, conocido por su vasta cultura y su generoso patrocinio a las artes. Era el principal mecenas de esta exposición en particular. El señor Orlov, un hombre de curiosidad genuina, se detuvo ante una vitrina que contenía una serie de miniaturas y documentos raros. Hizo una pregunta muy específica, casi académica, sobre la procedencia de una carta y su conexión con un círculo artístico poco conocido del siglo XVIII. Era el tipo de detalle que solo alguien que hubiera investigado a fondo podría conocer. Anushka, sorprendida en mitad de una frase autocomplaciente, titubeó. Intentó una respuesta vaga, trató de desviar la conversación hacia otro objeto más llamativo. Era evidente que no sabía la respuesta. Una ligera tensión se instaló en el grupo. Kuznetsov frunció levemente el ceño. Leo, que estaba cerca reponiendo una bandeja, sintió un impulso irrefrenable. Conocía la respuesta. Había pasado semanas investigando precisamente ese círculo artístico para su informe, el informe que Anushka había plagiado. Su corazón latía con fuerza. Era su oportunidad, quizás la única. El miedo luchaba con la indignación. Tras una breve pero intensa batalla interna, dio un paso al frente. «Disculpe, Madame Volkov, señor director, si me permiten». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Todas las miradas se volvieron hacia él. Anushka lo fulminó con la suya. Con calma, citando fechas, nombres y referencias de archivo, Leo ofreció una respuesta clara, concisa y erudita a la pregunta del señor Orlov. Explicó la conexión de la carta, el contexto del círculo artístico y su relevancia para la colección. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. El señor Orlov lo miraba con abierta admiración. «Fascinante, joven, absolutamente fascinante», exclamó el anciano mecenas. «Una claridad y un conocimiento impresionantes». «Alexei», se volvió hacia el director, «¿quién es este joven tan brillante? No recuerdo haberlo visto tan involucrado en la preparación». Kuznetsov miró a Leo con un nuevo interés, una mezcla de sorpresa y aprobación en sus ojos. Otros invitados murmuraban, impresionados por la inesperada intervención. El rostro de Anushka Volkov era una máscara de furia contenida. Sus nudillos estaban blancos donde apretaba su copa. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y Leo recogía las últimas copas, Anushka lo arrinconó en un pasillo poco iluminado. Su voz era un siseo venenoso. Insolente. «¿Quién te crees que eres para humillarme así, delante de todos?» Sus ojos oscuros brillaban con malicia. «Me encargaré personalmente de que tu tiempo aquí termine muy pronto, y con el tipo de referencias que te impedirán trabajar incluso en la biblioteca de un pueblo perdido. Tu tipo de arrogancia occidental no tiene cabida en mi fundación, ¿entiendes, pequeño alemán sabelotodo?» Leo, aunque el miedo le atenazaba la garganta, se mantuvo firme. La adrenalina del momento anterior aún corría por sus venas. «Solo dije la verdad, Madame Volkov», respondió, mirándola directamente a los ojos. «Y mi trabajo, el trabajo que usted se atribuyó, merece respeto. No tengo miedo de sus amenazas». Anushka soltó una risita despectiva y se alejó, sus tacones resonando con furia en el mármol del pasillo desierto. Leo se quedó allí, temblando ligeramente, pero con una extraña sensación de ligereza. Había cruzado el Rubicón. A la mañana siguiente, una escueta nota sobre su escritorio lo convocaba al despacho del director Kuznetsov a las 10 en punto. Anushka Volkov también había sido citada.
El ambiente en la suntuosa oficina del director era gélido, a pesar del sol de verano que entraba por los altos ventanales. Kuznetsov estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, su rostro serio e impasible. Anushka estaba de pie a un lado, con una expresión de afectada indignación. «Siéntese, Herr Müller», dijo Kuznetsov, su voz tranquila pero con un filo de acero. Leo obedeció, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Madame Volkov, Herr Müller», comenzó el director, juntando las yemas de los dedos. «Anoche, durante la recepción, fui testigo de un incidente inusual, y esta mañana el señor Orlov me ha expresado su gran admiración por el conocimiento del señor Müller y su sorpresa por su aparente falta de involucramiento previo en la exposición». Hizo una pausa, sus ojos penetrantes fijos en Anushka. Además, ha llegado a mis manos cierta información preocupante. Sobre el escritorio, Leo vio una copia de su informe original junto a las notas de la presentación de Anushka. Supo entonces que Dmitri había actuado. Anushka intentó tomar la palabra. «Señor director, este joven ha demostrado ser un elemento problemático desde su llegada. Su comportamiento anoche fue una clara insubordinación, un intento de menoscabar mi autoridad». «¿Insubordinación, Madame Volkov?», interrumpió Kuznetsov, levantando una ceja. «¿O fue la presentación de una verdad que usted prefería ocultar? Este informe», señaló el trabajo de Leo, «contiene un análisis notablemente similar, por no decir idéntico en partes cruciales, al que usted presentó como suyo en la reunión preparatoria. Y curiosamente, está fechado 2 semanas antes de dicha reunión». El color desapareció del rostro de Anushka. Por primera vez, Leo la vio vacilar, perder esa fachada de control absoluto. Es una coincidencia», tartamudeó. Él debió haber escuchado mis ideas. Kuznetsov la miró con frialdad. «Herr Müller, ¿tiene algo que decir?» Leo respiró hondo. Con voz calmada pero firme relató los últimos meses, las tareas meniales, la exclusión, los correos ignorados y finalmente el plagio de su informe y las amenazas de Anushka la noche anterior. No levantó la voz, no mostró ira, solo la fría exposición de los hechos. Presentó copias de algunos correos y las diferentes versiones de su trabajo, pruebas de su meticulosa documentación. El silencio que siguió fue pesado. Anushka miraba al suelo, su arrogancia desinflada. Kuznetsov suspiró, un sonido cansado. «Anushka Petrovna», dijo, usando su patronímico, lo que en Rusia a menudo precede a una reprimenda seria o una decisión importante. Su comportamiento ha sido no solo antiprofesional, sino profundamente deshonesto. Ha abusado de su posición, ha menospreciado y saboteado el trabajo de un joven becario talentoso y ha plagiado su investigación. Esto no solo daña la reputación de Herr Müller, sino la de toda la Fundación Vorontsov. No toleraré este tipo de conducta». La condena en su voz era inequívoca. «Señor director, yo», Anushka comenzó, pero la mirada de Kuznetsov la silenció. «A partir de este momento», continuó el director, «usted queda relevada de toda supervisión de pasantes y becarios. Su participación en futuras exposiciones será revisada caso por caso y estará bajo la supervisión directa del curador jefe. Considere esto una advertencia formal. Cualquier futura transgresión de esta naturaleza resultará en su despido inmediato». Anushka palideció visiblemente. Era una degradación pública, una herida profunda a su orgullo y a su carrera dentro de la fundación. Asintió rígidamente, incapaz de articular palabra. «Puede retirarse, Madame Volkov». Ella salió del despacho sin mirar a Leo, su derrota palpable. Kuznetsov se volvió hacia Leo, su expresión suavizándose ligeramente. «Herr Müller, en nombre de la Fundación Vorontsov, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Lo que ha soportado es inaceptable, su talento es evidente, y lamento profundamente que haya sido opacado de esta manera». Hizo una pausa. «Me gustaría ofrecerle la oportunidad de trabajar directamente conmigo en la catalogación de la colección privada del príncipe Sheremetev, un proyecto que requiere precisamente el tipo de rigor y conocimiento que usted ha demostrado. Tendrá pleno reconocimiento por su trabajo, por supuesto». Leo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo tambalearse. Había ganado. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había prevalecido. «Acepto, señor director». «Y le agradezco su confianza», dijo, su voz teñida de emoción. Los meses restantes de su pasantía en San Petersburgo fueron completamente diferentes. Trabajando bajo la tutela de Kuznetsov, Leo floreció.